fundamental para el desarrollo del país, para la economía del país, para el bienestar de tantos peruanos es sin duda el agro. Y le damos la bienvenida al ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, quien, como comentábamos fuera de cámaras, nos acompaña por primera vez pues, en los estudios de TV Perú. ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Arequipeño. Un placer. Sí, hijo de padre cusqueño y madre arequipeña. Y nacido en Arequipa. Siempre ha dedicado a temas del agro, temas de sanidad, entiendo en muchos casos, a temas de agroexportación también. Sí, comenzamos profesionalmente a los 21 años, trabajando en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Arequipa. De ahí nos dieron la oportunidad de trabajar en el SENASA en la dirección de Moquegua. Luego parte a través de un convenio binacional Chile-Perú para erradicar mosca de la fruta. Tomamos participación para erradicar junto con otros directores en Arica, Tacna y Moquegua. Y posteriormente en Lima, ¿no? Trabajando en la subdirección de cuarentena vegetal, básicamente articulando el sistema de cuarentena a nivel nacional y en las regulaciones para el ingreso de importación como exportación de productos agropecuarios. ¿Cómo encuentra el sector? ¿Cuáles son sus grandes prioridades? Sí, bueno, hay grandes retos. Primero que nada, hay una decisión muy fuerte de reactivar el agro, pero reactivar un agro desde el punto de vista que se cuente con información, ¿no? Dado que la atención en los últimos días ha estado centrado, básicamente estas 6 semanas, a resolver problemas que están ocurriendo en las regiones, ¿no? Un sobreabastecimiento de productos muy sensibles para el agro, ¿no? El caso del maíz, el arroz, la papa principalmente, pero también problemas que estamos encontrando a lo largo de las visitas que estamos haciendo como café, cacao, el algodón, de sobreabastecimiento, leche. No, ya son otros problemas, ¿no? Para detenernos en el tema de sobreabastecimiento, sí. Al gobierno pues de Pedro Pablo Kuczynski en un momento hubo quienes lo criticaron por el tema de la compra precisamente de estos excedentes, que eso no debía darse en una economía de mercado como la del Perú. ¿Cómo va a abordar ese problema? Bueno, mira, lo primero que estamos haciendo es reunirnos con los productores en aquellas zonas donde se han tenido estos problemas, ¿no? El primero que tuvimos fue el caso del maíz, por ejemplo, en el norte, ¿no? Y donde había compromisos igual, ¿no? Del mismo tipo, y conversamos con ellos y le hicimos otras contrapropuestas más técnicas, con un ánimo de no resolver en el corto plazo, sino a corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, porque hay varios frentes que tenemos que atacar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que planificar los cultivos, ¿no? El caso de papa también, ya estamos trabajando en lo que se va a llamar las intenciones de siembra del producto. Contamos ya con un sistema que lo hemos elaborado muy, muy rápido y nosotros vamos a poder disponer de esa información para dársela oportunamente a los productores a fin de que ellos tomen una decisión, ¿no? Oportuna y adecuada para que no haya esta traslape, ¿no? De producción a lo largo del país. Pero también va porque el productor tiene que estar organizado, ¿no? Y eso forma uno de los pilares de nuestra política ahora. Básicamente la asociatividad. Tenemos que lograr que el productor se asocie, ¿no? Se formalice, se titule, tenga acceso a crédito y que pueda además también articular en el comercio, tanto nacional como internacional. Porque lo que tenemos que lograr es que el productor no sea solamente o sea, no es, en la pequeña y mediana agricultura no puede darse una agricultura solo de subsistencia, sino que tenemos que lograr que él sea un empresario agrario. Y ese es el gran reto, ¿no? Que nosotros tenemos en este momento. Pero según los números de su propio despacho, eso está todavía muy lejos. Por supuesto está la cara brillante de la exportación, pero el reverso de esa moneda es bastante complicado. Estamos hablando de 91% de agricultores, me imagino yo, pequeños, que no tienen acceso al crédito. Sí. Un porcentaje similar que no tienen asistencia técnica, que se supone que es una de las preocupaciones del Estado. Casi el 70% con riego bajo secano también. Entonces, y ahí estamos hablando, digamos, del aspecto social, no del aspecto no que vendemos hacia afuera, sino del aspecto social y realmente significativo. Y ahí uno entiende muchas cosas, ahí uno entiende una cantidad de conflictos ambientales, ahí uno entiende una serie de dramas pues, que atraviesa nuestro país. Sí. ¿Cómo hacer para empezar? Para que acceda el campesino al crédito. Agrobanco está en graves problemas, ¿no? Con una cartera complicada de más de 700 millones de dólares, me parece. Soles. Bueno, mire, no es poca cosa. ¿Cómo va a abordar este tema? Mira, correcto. Hay un problema. Tenemos que hacer una agricultura competitiva en este momento. Y uno de los grandes problemas es el sistema crediticio, pues, ¿no? Definitivamente un productor que no ha estado recibiendo información para poder producir adecuadamente, ¿no? Que viene golpeado
tanto por a veces fenómenos naturales o que viene golpeado también por esta baja de precios, porque la agricultura no solamente es la baja de precio, ¿eh? Un agricultor tiene que lidiar con el crédito, tiene que lidiar con las condiciones ambientales, con las plagas, ¿no? Entonces hay varios factores que hacen que esta actividad económica sea de gran riesgo. Pero el trabajo del sector justamente está en darle las condiciones para que ello no ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy rápidamente nosotros ya hemos aprobado esta semana pasada una inyección de 185 millones, por ejemplo, para infraestructura de riego, ¿no? Esto va a favorecer en esta etapa inicial a más de 11 regiones, ¿no? Para mejorar las infraestructuras. El sistema de crédito es un tema que, como bien sabes, Agrobanco no es del Ministerio de Agricultura, pero nosotros tenemos una responsabilidad y eso lo estamos trabajando con incluso el Premier, el Ministro de Economía y Finanzas para ver cómo reactivamos o relanzamos este Agrobanco. No se va a cerrar Agrobanco. No debe. O sea, en estricto, el gobierno tiene que ver cómo relanzamos nuestro sistema de crédito. Definiremos bien la estructura de cómo debe hacer esto o la forma como se va a relanzar, pero ya es prácticamente un compromiso de gobierno que esto tiene que darse, porque necesitamos un agro competitivo y en este caso quizás la gran agricultura tiene actualmente un acceso muy fácil a una banca privada, pero el pequeño y mediano no. Entonces tenemos que darle las condiciones para que ello ocurra. De otro lado, el Ministerio de Agricultura como ministerio propiamente dicho hasta un poco desarticulado, ¿no? Y en eso estamos trabajando desde el primer día que nos hemos sentado. Muchas veces, y eso ha sido motivo de que yo incluso me desplace a las regiones, ¿no? Estuve en Piura, estuve en San Martín, en Huánuco, Pucallpa, Puno, Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, y así va a ser el día a día. Esperamos viajar 2 veces por semana para realmente entender lo que necesita el agro, ¿no? Conversar con los propios productores y, por ejemplo, una cosa que nos damos cuenta y que es una frase común, dicen, el Ministerio de Agricultura no está cerca del productor, no sienten al ministerio. Sin embargo, a la hora que encontramos que ellos nos digan dónde ven a su ministerio, nos dicen que es una dirección regional agraria, que eso ya es un gobierno regional. Entonces encontramos ahí que requerimos trabajar con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales para fortalecer justamente estas dependencias, ¿no? En el caso del gobierno regional necesitamos fortalecer las direcciones regionales agrarias, pero el Ministerio de Agricultura tenía muchas caras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, ¿qué es el Ministerio de Agricultura en el campo? Uno les pregunta, ¿conoces a Linía? Sí, te dicen. ¿Conoces al SENASA? También. ¿Conoces al PSI? Sí. Demasiadas siglas y poca identificación. ¿Conoces a Agridea? Sí. Claro. ¿Conoces Sierra y Selva Exportadora? Sí. Entonces, al final, claro, el ministerio está tan desmembrado y no ha estado trabajando articuladamente que al final el productor tiene una sensación de que no existía. Problemas de personalidad. Ya estamos trabajando en ese norte en este momento. Ministro, ¿no? Characato, no es exactamente su sector, pero sí tiene mucho que ver con el futuro de Tía María. Sí. Porque precisamente las reservas vienen del agricultor. Ese proyecto ha cambiado completamente. Se supone ya que el uso del agua pues debería estar completamente asegurado. De hecho, va a ser beneficioso. Pero, sin embargo, es un tema con el cual se siguen pisando huevos. Sí, claro. ¿Cuál es su postura? Mire, yo creo que lo más importante es que exista un diálogo, ¿no? Pero un diálogo franco con las zonas de intervención. Creo que la población, no solamente el área rural, sino el área urbana, necesita conocer de manera transparente cómo se daría un tipo de intervención, en este caso de actividad minera. Porque sí existe, o sea, existe la tecnología. En el mundo sí existe la convivencia de dos actividades económicas como es la minería y el agro. Entonces creo yo que lo más importante es que tanto la actividad minera transmita la información, nos brinde la información realmente de cómo es la intervención y qué impacto puede causar sobre el medio sobre el cual va a trabajar. Y si nos brinda pues la seguridad del caso, ¿no? Si no existen esos riesgos que muchas veces uno simplemente expresa, pero realmente uno tiene que verificarlas, entonces nosotros tenemos que garantizar eso, ¿no? Garantizar porque el impacto, como te repito, no es solamente a la agricultura. Entonces lo que tenemos que medir bien los riesgos, ¿no? La población y demás. Y si la actividad minera, en este caso, la empresa que pueda desarrollar un proyecto, te brinda todas las herramientas y se ve que no hay un impacto pues negativo, pues definitivamente ambas pueden complementarse y funcionar ¿Hay un juntas. calendario, un plan de acción, un ensamblaje ya con el gobierno regional, hablando del tema precisamente de esta administración? Particularmente yo estuve en Arequipa hace una semana
¿no? Sí, discutimos un poco el tema, hablamos inclusive con el gobierno regional, porque también hay otras necesidades principales en el agro en este momento. Por ejemplo, esa zona del Valle de Tambo requiere agua. Ahí está ingresando un agua que tiene residuos, por ejemplo, de boro, ¿no? Entonces es un agua no apropiada para la agricultura y necesitamos resolver un problema que es la represa, justamente para que no haya esa disputa con la región de Moquegua, por ejemplo. Entonces eso es lo prioritario para mí, hablando como sector agro, y tenemos que resolverlo, ¿no? Reconstrucción también cae en su sector, sobre todo, pues obviamente en el norte, en el norte del país, lo que tiene que ver con con la estructura asociada a la agricultura. ¿Cuánto más se puede avanzar? ¿Qué tan rápido se puede avanzar? Bueno, lo primero que te manifiesto es que nosotros desde el primer día tomamos conocimiento de la problemática en la zona norte, pero era importante un poco ordenar la casa, ¿no? Y en este aspecto te manifiesto que se han tomado unas decisiones respecto a cómo debe realizarse esto. Lo primero que nada es, una vez que se ha hecho el levantamiento de información, que prácticamente nos ha tomado 2 semanas, nosotros ya coordinamos con Agrorural, quien debe terminar las últimas intervenciones a nivel de prevención, ¿no? Descolmatamiento de canales, bocatomas, que ya lo empezaron a hacer desde la semana pasada, ¿no? O sea, ya nuestra gente está trabajando en el norte. Pero adicionalmente, todo lo que es ya reconstrucción a nivel de intervenciones, se tomó la decisión que todo nuevamente vaya en lo que normalmente nosotros decimos zapateros de zapatos. Y si la decisión de este despacho ha sido que eso recae en el programa subsectorial de irrigaciones. Es así que el jefe de este programa subsectorial inmediatamente se constituyó a la zona norte, ya está coordinando con la Junta de Usuarios, con las municipalidades, están haciendo ya toda la evaluación y elaboración de los expedientes y esperamos, como se les dijo en la zona norte, en Piura, cuando fuimos después del día que hubo la manifestación con los productores y conversamos con ellos y les dijimos que teníamos una previsión de arrancar esta actividad ya en la segunda quincena del mes de agosto, ¿no? Del norte al sur, heladas y friajes, que por supuesto es un tema que siempre nos comienza a preocupar ya a estas alturas del año. Sí, yo creo que ahí la orientación, lo primero que tenemos que orientarnos es que uno tiene que mejorar las condiciones de esta población que es muy vulnerable, ¿no? Tanto a heladas como al friaje. Y tomamos la previsión de hacerlo anticipadamente, ¿no? Esto se habló con nuestro señor presidente, con los diferentes ministerios y lanzamos un plan multisectorial. Pero no un plan multisectorial que espere a que llegue justamente esta inclemencia, ¿no? Dijimos, esto lo tenemos que atacar ya, resolver de inmediato y poder verlo preventivamente. Es así que el lanzamiento de esta campaña lo iniciamos con el propio señor presidente en Puno, ¿no? Y a partir de ahí ya estamos haciendo el trabajo en las diferentes regiones, ¿no? Como te repito, la semana pasada estuvimos en Tuti, ¿no? En Caylloma, en la parte alta, justamente con las comunidades y haciendo nuevamente el lanzamiento del programa, de tal manera que anticipadamente ahora en el mes de mayo y junio nosotros debemos estar dotando de kits veterinarios, de antiparasitarios, reconstituyentes, antibióticos para esta población de ganado, pero a su vez también repartieron algunos kits de semillas también para los productores que se vieron afectados el año pasado y ya tenemos un colchón en este momento de alimento, ¿no? Hay cerca de 48.000 hectáreas sembradas en las partes altas. Este año nosotros vamos a duplicar esa cantidad, ese es nuestro reto, de tal manera que estos animales en esas condiciones cuenten con alimento y estén en condiciones de soportar el frío, ¿no? Su sector tiene una posición formada sobre el debate de los semáforos, los octógonos. Lo pregunto porque evidentemente esto toca lo que tiene que ver con alimentación industrial procesada y la preocupación del mundo, no solo del Perú, tiene que ver con los efectos nocivos que pueden causar pues muchas de estos productos. Su sector precisamente pues representa todo lo contrario, se supone, ¿no? Productos naturales, productos que deberían pues ser más consumidos en realidad, en detrimento de lo otro. ¿Tiene usted una posición formada al respecto de este debate? Mire, eso es algo que siempre discutimos, ¿no? Al final, mira, yo creo que las dos cosas son herramientas. Entonces, al final yo creo que las dos benefician algo, ¿no? Entonces, creo que simplemente son detalles que tienen que evaluar los órganos competentes, que lo ven en este caso el sector salud, determine lo más conveniente, pero que finalmente uno no debe decir si uno es bueno o malo, ¿no? Creo que los dos son herramientas buenas, que evalúen la más conveniente y se adopte la mejor, ¿no? Grandes potenciales exportadoras, para terminar. ¿Dónde usted ve que hay realmente tierra por desbrozar, productos que realmente pueden convertirse en estrellas y zonas, sobre todo geográficas, a las cuales todavía puede desarrollarse más la exportación? Mira, yo te diría que hay que preparar los dos lados. La primera, yo estuve casi 3 años trabajando en la Oficina de Comercio Exterior en Sao Paulo, en Brasil.
para el Ministerio de Comercio Exterior, haciendo una función de especialista agrícola básicamente como un interlocutor entre la autoridad peruana y la brasilera para abrir mercados. Conseguimos abrir varios productos. Y eso es algo que justamente es parte de esta política, ¿no? Nosotros vamos a incorporar agregados agrícolas en bloques estratégicos. Ya te hemos identificado, estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la firma de este convenio, igual identificando los recursos que van a ser necesarios, y vamos a colocar agregados agrícolas en Asia, en Norteamérica, en Europa, para que ellos nos ayuden a negociar el acceso a nuestros productos. Creo que eso hay que abrir todo el abanico de posibilidades que tenemos para exportar nuestros productos. Y por otro lado hay que trabajar en el frente interno, ¿no? En nuestra agricultura nacional. Quizás el gran exportador tiene esa facilidad, ¿no? Entonces hay que darle las condiciones para que siga haciéndolo y fluya el comercio, pero también tenemos que orientar un poco hacia el pequeño y mediano productor. Allí, asociatividad, básicamente crédito, es asociatividad, a crédito, pero no solamente se trata de producir bien, sino que nosotros tenemos que articularnos al mercado. Y el tema de articulación al mercado significa acompañarlo a que venda tanto la posibilidad que tenga de exportación como el mercado nacional. Creo que ahí sí requiere una atención que no se está trabajando de fondo y que sí va a ser una tarea en este caso de este ministerio, ¿no? Perfecto. Ministro de Agricultura, Gustavo Monstajo, muchas gracias por visitarnos esta noche en Amayuya. Pero que el debut haya sido tranquilizador. Encantado, las veces que sea necesario. Todavía no se pare, ministro. Vamos a ir a una pausa. Gracias otra vez por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Amayuya. No se vayan.